Muy buenos días, hoy celebramos nuestro tercer domingo de Cuaresma, domingo 8 de marzo del 2026. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 17, versículos 3 al 7. En aquellos días el pueblo sediento murmuró contra Moisés, diciendo: ¿Por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? El Salmo 94. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. La segunda lectura está tomada del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 1 al 2, 5 al 8. Hermanos, habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además, por la fe, el acceso a esa gracia, en la cual nos encontramos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 4, versículos 5 al 42. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio a Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era la hora de la siesta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. Estas lecturas hoy nos traen una buena reflexión, especialmente para este tiempo de Cuaresma, que es relacionado con el desierto. Sin embargo, las lecturas de este domingo nos muestran cómo este tiempo de preparación para la Pascua también nos habla de manantiales inesperados, desde la roca golpeada por Moisés, que escucharemos en la primera lectura, hasta el íntimo de Jesús con la samaritana en el Evangelio. Descubrimos juntos a San Pablo. La iniciativa de la salvación siempre es Dios. Por ello cabe preguntarnos: ¿somos realmente conscientes de que el amor incondicional nos justifica, nos embellece interiormente y nos da el coraje necesario para abandonar nuestras seguridades y nacer de nuevo en el Espíritu? Ojalá nos preguntemos para poder decir: dame de beber. La primera lectura del Éxodo, hay dos palabras que nosotros escuchamos muchísimo: Masá y Meribá. Dios siempre da de beber al sediento. Estas dos palabras, en las que se ha establecido una relación etimológica con el hecho de tentar y de contener, de que nos habla este relato hoy con una seguridad de nombres de lugares antiguos y que están cargados de mitos y leyendas para muchos, pero también ha venido a tener una simbología en una actitud por la que pasa el pueblo y por la que pasan por todos los creyentes, cuando nosotros estamos siempre tentando a Dios, pero no nos damos cuenta. Cada creyente asume una importancia en su diario vivir, pero su fe es tan débil que a veces las tentaciones lo llevan a ser una persona incrédula y a tentar a Dios y a veces a mentir por las cosas, ¿no? La leyenda nos invita a nosotros a descubrir esta roca,
de los israelitas por el desierto. Y de ahí tomó Pablo también para hacer una lectura del Midrash, como ha puesto de manifiesto los especialistas, y de una perspectiva cristiana que ve en Cristo el gran signo de Dios y la roca que es Cristo. Eso lo podemos encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Pero miremos un poquitito la roca del Horeb, sobre la que debía golpear Moisés para dar agua al pueblo en el desierto. En la fuente de Meribá ha tenido una gran tradición en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos 78, 95, 105, 106, Sabiduría 11, versículo 4. Ya sabemos que el desierto es un lugar de la prueba, especialmente por la necesidad de beber. El agua en Israel era y es un tesoro, porque es una pequeña región rodeada de desierto. Un poco de agua es como un milagro y toda la sequía es como un castigo y una tentación. Al pueblo en el desierto no lo compensa su libertad frente a los faraones. No quieren morir en el desierto, aunque podían haber muerto esclavos y explotados cerca de las pirámides de Egipto, pero así es el signo de todo tipo de liberación. ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Es la pregunta del pueblo sediento. ¿De qué vale la libertad conquistada? El texto quiere reafirmar la fe de un pueblo en Dios. Pase lo que pase y suceda lo que suceda, es más las dificultades y adversidades que deben ser las que pongan de manifiesto la fe en Dios. Porque siempre Él, de una manera o de otra, nos da del agua de la roca. Dios está en medio de nosotros, pero no podemos exigirle que se muestre como nosotros queremos, sino que sepamos buscar el agua que nos proporciona de la roca, en que en su entraña lleven una fuente. Sin la vara de Moisés, sin el milagro de la magia, con la confianza y la fortaleza del ánimo, porque Dios sí está en medio de nosotros, pero nos falta creer realmente que está. Por eso San Pablo en la carta a los Romanos, Dios nos ofrece la salvación por amor. La segunda lectura ofrece esa enseñanza clave que está en esta carta paulina. La verdad es que la liturgia nos ha tomado la totalidad de este conjunto, uno de los más fuertes y densos de este escrito paulino. El apóstol comienza en un instante en el capítulo 5, versículos 1, 8 y 39, y nos hace como un significativo la proclamación carismática de lo que Dios ha hecho por la humanidad, por medio de Cristo, que lo ha llevado hasta dar la vida por todos. Esto es lo básico en el pensamiento de Pablo y en la proclamación de la condición de la religión cristiana. Vemos aquí que Dios es el que sale al encuentro del hombre, no el hombre el que sale a la búsqueda de Dios. Por eso debemos seguir afirmando que el cristianismo es la religión de la gracia, de la oferta, del milagro, de la misericordia y de la gratitud divina. Pablo aquí centra su pensamiento en lo que significa en la vida del presente para los creyentes ser justificados por la fe. La salvación, pues, es una gracia de que Dios se nos otorga mediante nuestra confianza en Jesucristo. El anunciado de este es de algo importante para nuestra vida. Por eso Pablo procede del judaísmo y Pablo tiene esa gracia de definir la justicia de Dios y de la vida cristiana. De esto es lo que debe gloriarse el cristiano, de creer y experimentar la gracia que nos lleva por medio del Espíritu de Dios. Pablo está queriendo decir que no hay que gloriarse del esfuerzo que debemos hacer para salvarnos, porque entiende que la salvación es una gracia, un regalo, pero también los regalos hay que saber acogerlos y saber agradecer. ¿Qué significa pues la proclamación del querigma de esta carta a los Romanos 5, 1 al 11? Pues la justificación, si queremos la salvación, para ser más directos,
tiene una estrategia que ha establecido el mismo Dios por medio de Cristo. Aunque Pablo no se va a poder liberar del lenguaje propio del Antiguo Testamento, de los sacrificios y de la muerte. No debemos quedarnos en eso, sino que lo que afirma: Cristo murió por los impíos. Y puesto que Dios nos ama, versículo 8, Cristo dio su vida por nosotros. Eso es lo que tenemos que entender. Dios no quería la muerte. Y no es que Dios quiera entregar a la muerte a su Hijo, sino que por los hombres. Y por esa formulación, Pablo quiere dejar claro la iniciativa divina. Esto ha ocurrido porque Dios nos ha amado y nos sigue amando. Por eso entregó a su Hijo. Y su Hijo a su vez pide perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras muchas veces nosotros no los entendemos. Miremos un poquitico el Evangelio de Juan, el agua viva. El Evangelio de Juan de este domingo nos ofrece una escena y un diálogo mejor construidos del cuarto Evangelio. Todos hemos escuchado alguna vez esta narración de Jesús y la samaritana, aunque no siempre hayamos podido abarcar todo su significado y su profundidad. Puede que hoy lo oigamos completa, pero su sentido es en el mismo que exponemos. Jesús pasa por un territorio de herejes, como eran considerados los samaritanos por los judíos ortodoxos. Es una vieja historia de odios y rencores a causa de la religión. Los samaritanos se consideraban herederos de los patriarcas, por eso tenían su Pentateuco, creían en Yahvé. Yahvé era su Dios, pero unos y otros pensaban que su Dios era mejor que el del otro, y su templo, y su monte santo, y su agua, y sus fuentes. La escena se sitúa en Samaria. Por eso los samaritanos proceden de la unión de las tribus asirias, es un poquito de historia para que podamos entender, y de los judíos del reino del norte, antes de la destrucción en el año 721 a.C. Después se llegó a un verdadero cisma entre los judíos y los samaritanos, como un rigorismo de la reforma judía que sigue el destierro de Babilonia. Los samaritanos se opusieron a la construcción del nuevo templo de los judíos. Construyeron otro santuario para ellos en el monte Garizim, que fue destruido en el año 129 a.C. Los samaritanos se consideraban descendientes de los patriarcas y estaban orgullosos del pozo que poseían, que era el pozo de Jacob, y que decían que les había dejado su padre Jacob por medio de José. Eso lo podemos encontrar en el Génesis 33, versículo 19, o 48, 22, o en el texto de José, capítulo 24, 32. Los samaritanos solamente creen en los 5 libros del Pentateuco. Pregúntate, ¿qué es el Pentateuco? ¿Qué libros tiene el Pentateuco? Y comencemos a repasar verdaderamente estos libros, ¿no? Y descubramos cómo es la dimensión de esta gran tarea de evangelización. Jesús no pasa por casualidad por aquel camino, ya que a la ida o vuelta de Jerusalén había que evitar ese territorio central de Tierra Santa. Había elegido el mismo camino por el que debía pasar. Se siente cansado, pero más bien que por el camino a causa de estas disputas religiosas sin sentido, le pide a la mujer, que representa todo lo que el pueblo odiaba y condenaba, agua. Llega pidiendo, no ofreciendo. Existe la desconfianza, aunque Jesús ha venido para ofrecer a estos herejes un espíritu nuevo, un agua viva, un culto nuevo, como dirían, un verdadero Dios. El agua del pozo estaba estancada y estaba encerrada, y el pozo era muy hondo. Representa el judaísmo y los samaritanos. Es la crítica a las religiones que ponen tanto empeño en cosas, en sus tradiciones, en sus costumbres y en sus normas. A una y otra religión les faltaba el agua viva, que carecía de espíritu y verdadera adoración. Vemos a Jesús que escucha las quejas de la mujer samaritana contra los judíos,
Pero Jesús en el Evangelio no representa a los judíos, aunque sea confundido con uno de ellos. Advirtamos que Jesús pide para dar, pregunta para responder, siente sed para ofrecerse como agua viva. Con esa dinámica del contraste en esta teología joánica de este pasaje, proponemos una religión nueva y un culto nuevo, un espíritu de verdad, un espíritu que nos lleva a dar a conocer cuál es el verdadero culto y cuál es el sentido de conocer a Dios y de adorarlo como Padre. Pero eso nos cuesta muchas veces entenderlo nosotros. Es una dinámica de vivir la experiencia, de probar esa agua que da vida nueva, que quita la sed. Por eso, ser capaces de dejar el cántaro, como dice hoy el texto. María deja la samaritana deja ese cántaro para encontrar realmente el agua viva, que ya no tiene que volver a utilizar ese cántaro, porque ella lo va a recibir y va precisamente de esa sequedad y ese estancamiento que tenía, donde Jesús va a tomar la iniciativa. Su ofrecimiento, una nueva búsqueda para destruir un agua distinta, no solo sorprende y coloca a la samaritana en un papel muy protagónico y la hace salir de la superficialidad y le hace sentir sed de profundidad, que ya no dependerá de lugares físicos ni geográficos, sino del torrente del agua viva, que es el mismo, y que desemboca en lo más íntimo de su ser. Por ello, ya no necesitará el cántaro, porque una vez que ha comprendido que todo lo que llevaba buscando durante tanto tiempo se encuentra en su interior, ese cántaro se ha convertido en un peso y en un estorbo que precisamente deja todas las cosas atrás. Por eso para nosotros debemos entender que la valentía de salir corriendo a predicar la gloria de Cristo del Señor y el que el cántaro simboliza todo aquello que nos ata a tantas cosas y tantas esclavitudes, y nos podríamos convertir en idólatras que nos alejamos de Dios. Por eso hoy, durante este domingo, reflexionemos: ¿qué cántaro debo dejar yo? ¿Qué significa ese cántaro para acercarme a esa agua viva que propone Jesús en el Evangelio de hoy? Que tengamos el coraje de dejar nuestros cántaros a un lado, con todo el peso de la rutina sin sentido y de cargas innecesarias, y nos dejemos embargar con esa frescura de este mensaje que nos invita a amar y ser amados, con una mirada libre de prejuicios. Así el día de la Pascua podremos proclamar como la samaritana del Evangelio de Juan: la esencia de nuestra fe. Nada de lo humano puede ser indiferente al anuncio del Evangelio, porque su mensaje de felicidad y de salvación alcanzan a cualquier persona, sin importar las circunstancias vitales que tenga, para amar y para servir. Que pasen un feliz domingo, y para todas las mujeres un feliz Día de la Mujer Internacional. Que Dios les bendiga. Feliz domingo.